La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Tema de la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Cómo leer este resultado del plebiscito? ¿Qué nos dice? ¿Qué podemos sacar de conclusiones? Y también abordar estas notas que publicamos el día de hoy, esta entrevista que se le hace a un académico de la UNAM interesante, Pantoja, que menciona sobre la necesidad de una ley general para la educación superior, para que regule, para que... Bueno, él fue subsecretario. Exactamente, de la SEP, ¿no? Sabe del tema. Con Reyes Heroles, sí. Y las dos posturas, por un lado de Mariana Terán, dos académicos del área de humanidades, Mariana Terán, que abogaba por el no a la huelga, y por otro lado Gonzalo Lizardo, maestro en la Unidad Académica de Letras y en la maestría, en el doctorado, que decía era necesario irse a huelga porque de cualquier manera nos han ido lastimando constantemente, la Federación, la Administración Central, y es necesario morir por algo incluso, ¿no? Entonces, ¿qué decir? ¿Qué sacar? Se los van a echar, pues que sea luchando, ¿verdad? Sí. Eso es lo que decían muchos universitarios. Yo leo el resultado del plebiscito como algo sorpresivo. Otra vez se ratifica que va perdiendo legitimidad en la rectoría, si bien no tiene, dice Martín, más o menos como 300 votos duros, pero antes se manejaba de una mayor, porque es increíble pues que por 11 votos más 17 nulos, teniendo la rectoría, teniendo el comité del Espaguas, la dirección del Espaguas, teniendo el consejo universitario, te salves por un pelito, ¿no? Esto es también una muestra de que abajo hay mucho descontento y que si no se resuelven las cosas, en febrero estaremos quizás viendo ahora sí el estallamiento de una huelga. Sí queda claro que el control político clientelar que tanto se dice ahí en la universidad queda evidenciado que no es tanto así como se dice con este resultado. Creo que de las huelgas anteriores que hubo en la universidad hace varios años, ya quedó un sector de universitarios que constantemente está votando a favor de la huelga, y ahora con la problemática pues más se sumaron a esto. Entonces creo que son estos dos factores: uno, que este control clientelar no es tan fuerte como se dice, y dos, que hay un sector de universitarios que cada vez impulsa más la idea de la huelga, incluso ahorita aún más con esto que se está presentando ahora. Bueno, el control, yo digo que lo van perdiendo, y aún se ve un escenario bastante patético, vergonzoso, y que deberían de hacer algo los maestros, ¿no? O sea, como docentes de Derecho de la FECA van formados, liderados por personajes bastante cuestionables, y van ahí como con la consigna, ¿no?, de votar por el no o por el sí, según sea el acuerdo del grupo político. Pero digo, si nos quejamos por la manipulación que hace el gobierno en turno a través de entregas del clientelismo, también pues acá deberíamos de hacerlo, que en la máxima casa de estudios, con docentes preparados, donde se supone que hay conciencia crítica, sean manipulados de esa forma, ¿no? Es patético lo que pasa con los docentes de Derecho en específico, donde algunos se dejan manipular a tal nivel, ¿no? Sí, pues es muy significativo que pase eso en Derecho, en un país en donde no hay Estado de Derecho, en donde no hay cumplimiento de la norma, de las leyes, y pues que pase esto así en la universidad, en esta facultad, es muy, muy significativo. Nos dice mucho pues de la realidad de la universidad, del país y del Estado. Entonces, vaya, es sí vergonzoso, habría que decirlo así. O sea, los académicos, ese músculo, por decirlo así, de la sociedad, que es el crítico, el pensante, el que de alguna manera tendría que ser la vanguardia para ir buscando los caminos, las vías para solucionar los problemas, pues terminan siendo... Porque mira, mucho de la discusión que se daba de forma pública, la mayoría de las posiciones era a favor de la huelga, ¿verdad? Había elementos sustantivos, o bueno, cuando menos argumentos que de forma pública. Yo por eso valoro que esta Mariana tenga el valor de decir sus causas, porque la mayoría de la defensa por la no huelga
era subterránea, mensajitos de los operadores de la rectoría, el cuchicheo en el cubículo, pero públicamente era complicado encontrar razones para no ir por la huelga, salvo los funcionarios que se animaron a decir, o por el posicionamiento del gobernador, ¿no? Que obviamente por su posición es no a la huelga. Pero políticamente yo creo que estos tiempos son los más idóneos para el estallamiento a huelgas, porque son las circunstancias ideales para presionar en el presupuesto de egresos, que se discute precisamente, hoy llega ese paquete, cuando ya en febrero pues está el dinero dado, ¿no? Tanto el gobierno del estado determina cuánto dinero dar, como la federación a finales de noviembre tiene como fecha máxima para aprobar cuánto dinero destinan a las universidades. Sin una presión política como la huelga o con un movimiento trasladado hacia la Ciudad de México, no hay forma de que se pueda presionar, porque hay que recordar que desde hace un buen tiempo, desde tiempos del rectorado, yo creo de FEMAT o antes con Rogelio, se determinó o era tiempo de determinar por qué camino iba la universidad, si por uno propio, que era el proyecto UAS Siglo XXI, o se plegaban a las políticas dictadas desde la federación. Al parecer la universidad fue por las políticas de la SEP, están totalmente cargados sus políticas de calidad de acuerdo a lo que la SEP determina, de acuerdo a lo que la CONACYT, y bajo el argumento de que les iban a tratar de mejor forma. Pues es fecha de que no los tratan de mejor forma, ¿no? Y es donde entra lo que dice David Pantoja de la necesidad de una ley, porque cada año las universidades están con el Jesús en la boca y tenemos la discusión que se da, no es que somos más barata que la UNAM, tenemos calidad, ha incrementado nuestra matrícula, y de forma local es lo mismo. Vemos a los directores de los institutos tecnológicos, a las universidades técnicas, pues igual va con el Jesús en la boca, porque no hay reglas de cómo asignar el presupuesto a las universidades. Sí, no hay criterios. Esta discusión ha habido durante mucho tiempo de que la universidad, por ejemplo, el gasto por alumno que se destina a las universidades es muy diferenciado. En Zacatecas está muy por debajo de la media nacional. Una comparación que se hace mucho es con la Universidad de Yucatán, que allá con una matrícula mucho menor, el gasto anda casi duplicando el gasto por alumno que aquí en comparación con la UAS. Entonces, pues sí hay criterios muy poco claros sobre la asignación del presupuesto de las universidades, y la SEP tiene que determinar pues esos criterios basados, no sé si en estos indicadores o en estos lineamientos que comentas, a los que se han sometido a las universidades, o con base en otros elementos. Sí, porque la universidad dice, bueno, tú, SEP, me dices, tú, gobierno federal, me dices que sea de calidad, pues tengo determinado número de posgrados en la calidad, mis docentes están tal número en el Sistema Nacional de Investigadores, maestrías, doctorados, todo lo que me has pedido aquí está, ¿no? Y pues no les dan nada, ¿va? O les siguen dando un presupuesto insuficiente. Sí, y había que recordar que la educación es un derecho. Justo, ¿no? Las universidades no son empresas y no tendrían que verse como empresas. Las universidades tendrían que tener recursos porque es un derecho que tiene que garantizarse de parte del Estado. Y más en una situación crítica, decía el Güero Zamora, de una economía de guerra que estamos viviendo, y no solo en la economía, sino en un momento de crisis social. Pues de inseguridad, ¿no? Donde la salida es más fácil prevenir que los chicos anden en la delincuencia, pues dentro de las aulas, a que venga un recortón donde mal dieron el dato, ¿no? Que son 1,000 docentes que no están frente a grupo. Y creo que hay mucha desinformación. Yo diría que la universidad está perdiendo esta batalla por una pésima política de comunicación de las bondades que tiene la universidad, pero también porque no está haciendo lo propio dentro de la casa. Nosotros hemos documentado la estafa maestra, muchas irregularidades en la universidad, pero eso no deja de lado que nosotros desde la jornada tengamos una política editorial en defensa de la educación pública, de las instituciones como la universidad. La rectoría, desde mi punto de vista, ha sido omisa en luchar contra la corrupción interna. Vemos que el señor Edmundo Guerrero sigue campante, dando clases como si nada,
cuando se le cachó, ¿verdad? El tipo compraba desde la universidad con recursos federales a empresas fantasmas, documentado, ¿no? Y a sobreprecios. El tipo, la universidad, la FECA, avaló la construcción de gimnasio y distinta infraestructura a sobreprecios documentado. Y lo tienen ahí. La misma constructora, la misma empresa que termina por hacerle la remodelación de su casa. O sea, eso está documentado. Pero está el tema que la responsable en el Consejo Universitario de la fiscalización es la ahora directora de la FECA, que tiene toda la documentación y que no la ha hecho pública. O sea, no puede, es muy complicado, la verdad, a mí se me hace muy complicado defender a la universidad cuando la universidad no está haciendo lo propio y cuando no hay que generalizar, ¿no? Pero el tema es que cuando no actúas frente a esos casos exhibidos, documentados periodísticamente, de forma fehaciente, con un trabajo profesional como el que hicieron ustedes, pues quedas desarmado, ¿no? Es decir, bueno, sí, ¿para qué quieren más dinero? ¿Para que se lo gasten en esas ondas? ¿Para que la estafa maestra continúe? Ay, te quedas pues sin argumentos, ¿no? Yo creo que la Contraloría es la que tiene más responsabilidad en soltar la información, más que incluso la directora de la FECA, porque la Contraloría, bueno, incluso la misma directora dice que la Contraloría le ha negado información a ella sobre las obras que hizo el mundo. Entonces, ahí desde la Contraloría vemos también un sesgo, un trabajo sesgado para ocultar o mitigar un poco estas irregularidades en que estuvo metido el mundo. Que ya hay un nuevo contralor, habrá que decir. Un nuevo contralor en la universidad. ¿Cuánto tiempo duró? Se llaman, creo que 4 rectorados. 4 rectorados con Rogelio. Rogelio, sí. Femar, Domínguez, Silva. Y un año de esto. Fíjense nomás, no, lo que no ha de saber ese compañero. Entonces, es cierto este asunto de ir caminando a la par en la lucha, en la exigencia de los recursos públicos para garantizar este derecho de la educación a nivel superior, y por otro lado también se tiene que caminar en el combate a la corrupción interna, en la transparencia de los recursos públicos, en la transparencia que ya lo hemos también documentado, que se da en cada unidad académica. Discrecionalmente se aumentan las cuotas no tienen todavía el tema de la contabilidad gubernamental, está frito, ¿va? Entonces se tiene que caminar a la par y se tiene que ir dando, digamos, palos no de ciegos, sino estratégicos. No, estratégicos, porque no, la verdad la situación no es... O sea, es fácil decir, bueno, la ruta es seguir exigiendo, porque miren, está el tema de los aviadores. Es otro mito que nosotros hemos solicitado información de la población universitaria y no llega ni a 20 nombres. Existen sin duda, ¿no? Pero nosotros lo hemos intentado documentar y la verdad, canijo, ¿verdad? Es complicado. La Auditoría Superior de la Federación o la estatal, no recuerdo bien, dio nombres que al final los mismos ellos saltaron y dijeron, oye, no, aquí está mi solicitud de 10 horas. ¿No? Es que en el caso, por ejemplo, funcionarios, sí pueden seguir trabajando con 10 horas. Ahí tienes al director del Incufides, así tienes al director del COSID, así tienes al director, a muchísimos universitarios, donde también, pues, o los médicos, ¿no? O sea, la verdad se entiende, hay que explicarlo, que sería muy lamentable que doctores que no tienen experiencia estén dando clases. O un abogado que no esté litigando, pues es la verdad un mal profe, ¿no? O sea, no les transmite esa... Entonces, hay que ser, con esos matices, hay que poner el contexto. Y por otro lado también, es decir, la universidad tiene millones, más de 1,000 millones de pasivos. Créanme que aún corriendo a todos los funcionarios, no se tapa el boquete, ¿no? Si es necesario que haga la universidad una reestructura, pero de que necesita más dinero es ineludible. Sí. La última entrevista que le hicimos ayer, él planteaba ceder las preparatorias de la UAS a algún otro subsistema del administrado por el Estado. Pero pues tal igual, ¿no? Una propuesta interesante, pues, ¿no? Para sí, es desahogar interesante, un ¿no? poco. Pues, pero miren, por ejemplo, la UNAM también le decían eso, ¿no? Y la UNAM tiene su plan, y ellos ni siquiera están en el Programa Nacional de Bachilleratos. O sea, tienen su programa y van funcionando las circunstancias. El IPN también negó el Sistema Nacional de Bachilleratos. O sea, hay ejemplos de que funcionan las cosas, ¿no?
Pero el tema es que también es un hecho que no le han dado los recursos necesarios a la universidad ni a los sistemas educativos. Vemos el CECITES, que está en situación similar al no pagar la seguridad social. El COBAES es una situación similar al no pagar al ISTESAC, ¿no? Que tiene una deuda de más de 300 millones y que el ISTESAC ahora hace crisis porque no puede prestar que le dé. Sí. Sin duda es un tema que seguirá estando en la agenda mediática, en la agenda pública la próxima semana. Y digamos algo para concluir, está la aprobación del presupuesto de egresos. Ya también ponías tú en la mesa, en el tema de la mesa, que era la huelga también podría haber presionado previo a la aprobación de este presupuesto de egresos, es decir, este dinero que se va a distribuir entre los 32 estados de la República y a las universidades, a el campo, a infraestructura, salud, etcétera, etcétera. Entonces, era, digamos, un factor importante para presionar tal vez también la huelga, ¿no? Previo a la aprobación del presupuesto de egresos. Pero bueno, ahí también las autoridades pues tienen la confianza en que venga el salvamiento, cuando menos del cierre de año. Yo veo que la salida será una vez aprobado el presupuesto 2018, quizás en alguna bolsa especial para el rescate de universidades en problemas, y operen a través del adelanto de participaciones 2018 para el cierre de año 2017 y sobrevivan otra vez, veamos este calvario más o menos. Yo creo que se adelantará. Si este año fue en septiembre, ¿no? Fue cuando empezó la bronca, pues junio, ¿verdad? Agosto. O pasando la elección presidencial, pues ya le estarán pidiendo otra vez este tema de los recursos extraordinarios al presidente electo. Sí, eso va a pasar. Si no se resuelve ahorita, pues se va a ir acumulando y acumulando. No sé si este año no hay el suficiente apoyo del gobierno federal. Yo creo que el Espaguas puede otra vez salir al quite como meses anteriores. Sí, ¿no? Que les dan un préstamo, llega la lana, le pagan. Pero bueno, el otro año otra vez. No puede ser eso posible porque hasta bromeábamos de que, bueno, les vamos a adelantar las participaciones de hasta el 2020 ya tienen adelantadas, o sea, se van a agotar. Al rato digamos, pues van a o sea, sobrevivir de las 2018 y luego del 2019 Sí. ya no van a contar con participaciones porque esas las adelantamos en el 2017. O sea, no puede ser esto posible, o sea, tiene que... Sí. No, y el tema, mira, por ejemplo, hoy la Jornada Nacional dice alta incertidumbre por los comicios del 2018. Lo que decimos es que es muy complicado para la clase trabajadora, y lo decían los indicadores de calidad, que no pueden dar los profes buena calidad cuando no tienen garantizado el salario, ¿no? O sea, creo que muchos no pueden andar trabajando así, o no podemos trabajar, ¿va? Cuando no tienes la seguridad de que te va a llegar tu quincena. Entonces, eso sí es una cosa de incertidumbre, pero son los tiempos en que se está viviendo, y me parece que son los tiempos que quieren los trabajadores universitarios, ¿no? Al final, mucha de la problemática se va a resolver cuando los universitarios se decidan a cambiar las cosas, porque ahorita muchos le juegan al sistema, ¿no? Es usted cállese, no se mueva, porque le va a tocar algún día que a través del tráfico de influencias pueda llegar a tener sus horitas, más horitas, ¿no? Sí, pues no se puede. Porque muchos, la mayoría son precarios, ¿no? Sí. O sea, esta falsa, o el mito de que Todos los universitarios viven en la opulencia, sí. ¿no? Y que está mal visto también que ganen bien, ¿no? Sí, también eso o sea, es un universitario que tiene su doctorado, que está en el Sistema Nacional de Investigación, en nivel 3, supongamos, pues sí, gana muy bien, ¿no? Pero casi anda ganando como un secretario. ¿Y por qué no que gane bien, no? Esa es la pregunta. Es que ese es el tema. ¿Por qué los universitarios no tendría que pueden ganar ganar bien? bien. ¿No? Entonces es esa chamba que deben de hacer los precarios, sobre todo, pues, o una, como tú decías, ¿no? Es organizarse en su propio sindicato, que los represente o que los ayude, o empezar a hacer sus luchas. Esos universitarios que tienen prestaciones bastante buenas, yo no les llamo de privilegio, les digo, es algo que se dio la lucha. Consiguieron esos son derechos. las luchas de ayer, ¿no? Las luchas de hoy determinarán lo que ganen las generaciones futuras. Sí, todos los demás deben empujar hacia esas mismas condiciones. A esas mismas condiciones. No pretender bajar la de los demás, ¿no? Exacto, entonces, pero estos van haciendo como una cuestión, se van retrocediendo, replegando. Quizás es tiempo de que empiecen a hacerle como los espartanos, ¿no? Juntos, aventar
O a lo mejor entrar a un curso de coaching para tener desarrollo aspiracional. al Necesitan asunto de- ahí contactar a don Ramiro, que lo metan ahí. Para que sepan que su problema no es del contexto. La ni mayoría de- debe estar en esa bronca, ¿no? Piensan que es un problema de ellos. Y no, es un problema estructural, no de la universidad, sino nacional. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.